Su micrófono está apagado, doctor. Ok, gracias, Jordan. Bueno, buenas noches con todos de nuevo. De hecho, no nos vemos desde la semana pasada, me parece que el miércoles. Voy a compartir pantalla un poco para continuar las ideas de lo que estuvimos conversando la semana pasada. A ver, ¿me confirmas, Jordan, si ya están viendo lo que estoy compartiendo, las diapositivas? Sí, se observa, doctor. Ya, ok. Bueno, la semana pasada estábamos conversando sobre lo que era la solución de controversias durante la ejecución contractual en los términos que está regulada en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Digamos, en términos genéricos, habíamos conversado de algunos puntos que más o menos nos decían que todas las controversias que tenía el Estado con sus contratistas se debían resolver, ¿no? Sea por conciliación, a través de arbitraje o recurriendo a la composición de una JRD, ¿no es cierto? Les había mencionado también que en la clase siguiente, es decir, en esta clase, íbamos a ahondar en algunos detalles, digamos, más precisos sobre qué es lo que regula la ley de contrataciones del Estado en relación a estos tres puntos. Entonces, sobre la base de ello, vamos un poco recapitulando lo que habíamos conversado la semana pasada. Habíamos explicado que el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado, en estricto, el único artículo de la ley que regula los mecanismos de solución de controversias en etapa de ejecución contractual, ¿de acuerdo? De esto ya habíamos conversado, habíamos explicado un poco cuáles eran las características de la conciliación, cómo funcionaba, cuáles eran las formas en las que podía terminar la conciliación. Eh, y este es un dato importante. Lo que dice el artículo 45.1 de la Ley de Contrataciones del Estado dice que las controversias que surjan entre las partes, pero que no versen sobre nulidad de contrato, es decir, que estén relacionadas a la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, invalidez del contrato, se resuelven, dice, mediante conciliación o arbitraje según el acuerdo de las partes, pero con excepción aquellas que estén vinculadas a la nulidad del contrato. ¿De acuerdo? Ese es un dato importante que se debe tener en cuenta. ¿Esto qué significa? Miren lo que dice la diapositiva, ¿no? Las controversias que pueden ser sometidas a conciliación. Por ejemplo, cualquier controversia relacionada con ampliaciones de plazo puede ser sometida a conciliación. La fuente para esto es el artículo 158.6, inciso 6 del reglamento de la Ley de Contrataciones. Eh, Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato, las discrepancias en relación a la recepción y conformidad, y cuando se culmine el proceso, el procedimiento, ¿no?, de liquidación de contrato, cuando no haya un acogimiento sobre las observaciones, existe alguna suerte de discrepancia en relación a la liquidación, se puede también acudir a la conciliación. ¿Qué otras controversias pueden ser sometidas a conciliación? Las controversias, dice, relativas a pagos a cuenta o al pago final, las discrepancias referidas a defectos, vicios ocultos, las controversias que surjan en relación al inicio de plazo de ejecución de la obra, ¿de acuerdo? Y aquellas que estén referidas a valorizaciones y metrados. ¿Qué cosa no puede ser sometido a conciliación? Lo habíamos dicho, ¿no? Las controversias, bueno, que esto además aplica también para el arbitraje, que estén referidas a la aprobación de prestaciones adicionales, tampoco pueden ser sometidas a conciliación específicamente las controversias que estén referidas al enriquecimiento sin causa o indebido, ¿no? O al pago de indemnizaciones. Esto lo podemos encontrar en el artículo 45.4 de la Ley de Contrataciones del Estado, donde dice, además, ¿no?, que la decisión de la entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales no puede ser sometida a conciliación, ni a arbitraje, ni a JRD. Y las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra que derive o origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas por parte de la entidad, ¿de acuerdo?, tampoco pueden ser sometidas a conciliación. Este es un dato importante a tener en cuenta. ¿Dónde se lleva a cabo una conciliación?
según lo que dice el artículo 45.12 de la Ley de Contrataciones del Estado, se realiza, dice, ante cualquier centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, eso en relación a la conciliación. Respecto a la Junta de Resolución de Disputas, bueno, habíamos un poco explicado más o menos en qué consistía, en qué supuestos era posible acordar eh, una JRD, ¿no? La existencia de una JRD como una suerte de, digamos, apoyo técnico para resolver controversias durante la ejecución contractual en los contratos de obra, ¿no? A ver, ¿cuándo las controversias se someten a la JRD? Según lo que dice el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos que resulte de aplicación, dice, todas las controversias que surjan durante la ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma, ¿no? Naturalmente, con las excepciones que habíamos conversado en la clase anterior. Se puede someter a arbitraje una decisión de JRD, el artículo 45.8 lo ha establecido de manera clara, que se puede someter a arbitraje cualquier decisión emitida por una JRD. Para eso existe un plazo de 30 días, dice, de recibida la obra, ¿no? Y si son controversias que surgen con posterioridad a la recepción, se pueden someter directamente a arbitraje, ya no pasan por JRD, dentro de 30 días también, ¿de acuerdo? ¿Qué funciones cumplen los centros de administración de JRD? Bueno, todos sabemos a estas alturas, creo, los que por lo menos estamos dedicados al arbitraje, esto de la JRD, por lo menos para la práctica de las contrataciones del Estado, es una cuestión bastante nueva, ¿no? Si es cierto, nueva en su aplicación, porque, digamos, su regulación viene recién de la última ley de contrataciones del Estado, que si bien es cierto, ha sido, digamos, retocada por todo lado y ha recibido una serie de cirugías progresivamente, ¿no? Porque cada año, conforme iba pasando, se ha ido generando modificaciones a la norma. También se ha dado, digamos, algunas pautas en relación a cómo deben funcionar algunos centros que administran JRD. Tan es así que algunos centros de arbitraje en el país han optado por, además, abrir una nueva, digamos, un nuevo frente de acción vinculado a la administración de JRD, ¿no? Lo que se exige es, ¿qué cosa? Que tengan un registro de miembros de JRD. ¿Qué otra función cumplen? Designan a los miembros de JRD en reemplazo de las partes cuando lo indique la directiva correspondiente, resolver las eventuales recusaciones contra los miembros de JRD, supervisar el cumplimiento de principios éticos por parte de los que integran la JRD, informar al OCE de haber alguna sanción ética que se le imponga a estos miembros y proporcionar el apoyo logístico que estos requieran. La fuente de esto es el artículo 244.2 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿De acuerdo? Propiamente, ¿qué cosa es lo que hace una JRD? De hecho, bueno, dentro de todo el programa ustedes han tenido, digamos, un número de clases bastante interesante sobre JRD. Digamos, entonces, esto ya básicamente es una cuestión referencial, ¿no? El artículo 246 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿qué cosa es lo que nos dice? Que la JRD lo que hace es emitir decisiones vinculantes, ¿no? Para las partes respecto de las controversias planteadas por estas, ¿no? Como primer punto. Como segundo punto, absuelve consultas que plantean las partes respecto a algún aspecto contractual o técnico, las cuales previamente, naturalmente, se consultan, dice, al supervisor de la obra y al proyectista según corresponde. Efectúan visitas periódicas a la obra en ejecución y algunas otras que se establezca en el contrato respectivo, así como en la directiva. ¿Cómo se designan los miembros de la JRD? Para esto podemos acudir al artículo 245 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no?
Y aquí hay un detalle que es importante rescatar, que lo señala la parte superior de la diapositiva, y es que están impedidos de actuar como miembros de JRD aquellas personas que cuenten con los impedimentos establecidos en el artículo 131, ¿no? Que son básicamente los mismos impedimentos para actuar como árbitro. ¿Cómo se designan? Dice que cuando la Junta de Resolución de Disputas esté integrada por un solo miembro, este debe ser un ingeniero o arquitecto, necesariamente, con conocimiento de la normativa nacional aplicable al contrato, básicamente en contrataciones del Estado. Y si está integrado por 3 miembros, el presidente debe tener, dice, las mismas calificaciones que se exigen para el miembro único de la JRD. Los demás miembros deberían ser expertos en ejecución de obras. Tan es así que al día de hoy diversas JRDs están integradas por abogados que también ejercen muchas veces como árbitros, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar, a ver, todo esto ya lo hemos desarrollado la semana pasada, así que no hay mucha necesidad de que toquemos este tema. Muy bien. ¿Cuál es el rol del OCE en los arbitrajes, ¿no?, de las contrataciones del Estado? A ver, el artículo 52, literal K, ¿no? ¿Qué es lo que establece? Que el OCE, dice, tiene la función de organizar y administrar arbitrajes de acuerdo a lo previsto en el reglamento, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que nos dice el reglamento? El artículo 236.1 del reglamento dice que el OCE organiza y administra un régimen institucional de arbitraje en contrataciones del Estado en armonía con el principio de subsidiariedad. ¿Esto qué cosa significa? O sea, como no te has ido a ningún otro centro de arbitraje, ya yo voy a ser el centro de arbitraje que se encargue de administrar tu controversia, que es lo que denominamos Sistema Nacional de Arbitraje, ¿no? Pero se sujeta a las reglas establecidas, dice, en este artículo y en el reglamento del SNA. Y aquí entonces es importante que tengamos en cuenta lo que establece el numeral 3 del artículo 225 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que dice que, primero, los arbitrajes pueden ser ad hoc, ¿de acuerdo? Siempre y cuando el monto contractual el monto contractual sea de 5 millones o inferior. ¿Esto por qué es importante? Porque esta norma nos va a permitir delimitar un poco el rol subsidiario del OCE, ¿no? Si es que es de 5 millones a menos, ojo, es ad hoc. Si es de 5 millones a más, necesariamente va a ser institucional. Pero en ese momento el OCE puede participar o puede ser la institución que administre el arbitraje. Vamos a ver qué cosa dice la norma. La norma nos dice en el artículo 226, ¿de acuerdo?, que cuando el arbitraje es institucional, ¿no?, las partes lo que deben hacer es encomendarle la administración y organización del arbitraje a una institución arbitral. Sin embargo, dice que el arbitraje va a poder ser iniciado ante cualquier institución arbitral del país, ¿de acuerdo?, sin mayor requisito que el solo hecho de estar constituidos como institución arbitral, ¿de acuerdo? ¿En qué supuestos? Primero, cuando no se ha incorporado un convenio arbitral expreso en el contrato, ¿de acuerdo? Y habíamos dicho la semana pasada que el convenio arbitral en teoría debería desprenderse de la manifestación de voluntad de las partes respecto a la intención de querer arbitrar. Sin embargo, en el caso de las contrataciones del Estado, esto no era una suerte de exigencia, digamos, eh, tan cierta, ¿no? Porque lo que había era una obligación de arbitrar de manera necesaria, porque aun cuando no se consigne en el contrato un convenio arbitral, la propia norma señala que las controversias que surjan durante la ejecución de un contrato con el Estado se van a resolver mediante arbitraje. Por eso es que la norma ha pensado en este supuesto, ¿no?
Esto pasa mucho con las órdenes de compra, por ejemplo, ¿no? En una orden de compra no hay un convenio arbitral, es una mera orden de compra, pero por mandato expreso de la propia norma, la orden de compra constituye en sí mismo el contrato. Entonces, si el contrato es la orden de compra y no tiene un convenio arbitral, nos vamos a este supuesto previsto por el literal A del artículo 226.2 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que dice, cuando no se ha incorporado un convenio arbitral expreso en el contrato, puedes ir ante cualquier institución arbitral a buscar solución a tus controversias. Segundo supuesto, ¿no? Cuando a pesar de haberse precisado en el convenio arbitral que el arbitraje es institucional, no se ha indicado cuál es la institución arbitral. ¿Esto qué significa? Pactamos un convenio arbitral y lo que hacemos es decir, oiga, si nosotros tenemos una controversia, vamos a resolverla mediante un arbitraje institucional. Uy, ya dijimos que es institucional, pero nos olvidamos de decir cuál es la institución. Entonces, en ese caso, la norma habilita a que se pueda acudir a cualquier centro de arbitraje. El tercer supuesto es que cuando a pesar de no cumplirse con las condiciones establecidas, dice, en el artículo 225.3, en el convenio se señala expresamente que el arbitraje es ad hoc. ¿Esto qué significa? No sé si recordarán lo que habíamos conversado aquí. La norma dice que si el contrato tiene un monto, ¿no? El monto contractual es de 5 millones o menos, puedo pactar un arbitraje ad hoc. Pero ¿qué pasa si es de 6 millones o 10 millones y pacto un arbitraje ad hoc? Lo que dice la norma, dice, si no se cumple, si tú has pactado un arbitraje ad hoc, pero no se cumplen las condiciones que establece el 225.3, es decir, no es posible que sea ad hoc porque la cuantía es superior a aquella que te permite la norma, entonces vas a tener que iniciar necesariamente un arbitraje institucional ante cualquier institución arbitral. Cuarto supuesto, cuando en el convenio arbitral no se haya establecido o precisado el tipo de arbitraje. ¿Esto qué significa? Simplemente en el convenio arbitral decimos, si tenemos alguna controversia, se va a solucionar mediante arbitraje. No dijimos si es institucional, si es ad hoc. En ese caso, independientemente de la cuantía que tenga este contrato o del monto contractual, ¿no? Voy a tener que ir a una institución arbitral. No por el hecho de que mi cuantía sea inferior a 5 millones, voy a poder ir a un arbitraje ad hoc. Y aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. El 225.3 lo que dice es que las partes pueden. No es que no, te lo pone como una facultad, ¿no? Pero siempre y cuando lo pactes expresamente. ¿Por qué? Porque esa facultad está limitada por el artículo 226 del reglamento, porque ya el reglamento te ha dicho, ¿no? ¿Cuándo es institucional? Y el reglamento te dice, es institucional cuando supera los 5 millones, porque así lo dice el artículo 226.2, literal C del reglamento. Entonces, es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque se ha visto casos donde, siendo la cuantía inferior a 5 millones, bueno, interesados en iniciar un arbitraje, sea entidad o contratista, principalmente contratistas, han intentado acudir al arbitraje ad hoc argumentando que el artículo 225.3 les permite, ¿no? Porque les da la posibilidad de recurrir al arbitraje ad hoc, pero, digamos, se hizo una lectura incompleta de la norma, ¿no? Porque el artículo 226 establece una restricción a esa facultad, ¿no? Porque no es tan facultativa la cuestión, ¿de acuerdo? Es importante tener eso. Y aquí entonces veníamos al rol subsidiario del OCE. ¿Cuál es la cuantía máxima de digamos, que es tomada como referencia para que el OCE pueda conocer un arbitraje? De acuerdo al artículo 236.2 del reglamento, ¿ya? El OCE puede conocer arbitrajes, ¿de acuerdo? Vamos a agrandarlo para que lo podamos ver todos, cuyo valor de monto contractual, ¿de acuerdo?, sea igual o menor a 10 UITs, ¿de acuerdo? Entonces, si el monto del contrato, independientemente de cuál sea la cuantía de la controversia, la cuantía de la controversia puede ser 10 millones, puede ser
100 soles, no importa. Si es que la cuantía o el valor del monto contractual, ¿no?, es igual o menor a 10 UITs, entonces se puede someter a un arbitraje institucional a cargo del OCE. ¿De acuerdo? Se puede. ¿Esto qué significa? No es que si el contrato tiene un valor de 10 UITs y me surge la necesidad de acudir a un arbitraje, voy a ir a un arbitraje ante el OCE. ¿Esto por qué? Porque si yo no he pactado expresamente acudir al OCE, aun cuando el valor de mi contrato sea inferior a 10 UITs, voy a tener que recurrir o voy a tener que aplicar las reglas previstas en el artículo 226 del reglamento. ¿De acuerdo? Es importante también tener en cuenta esto. O sea, el OCE solo va a intervenir cuando las partes expresamente pacten ir al OCE, al SNA, para la organización y administración del arbitraje, pero además con la condición copulativa de que el valor del contrato sea inferior o igual a 10 UITs. ¿De acuerdo? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Por eso es que aquí lo que decimos, ¿no? La cuantía máxima, ¿no?, según el valor del contrato, ¿no?, la cuantía máxima del monto contractual, si para que lo entendamos mejor, ¿no?, de los arbitrajes que pueden ser tramitados ante el OCE en un arbitraje administrado por el OCE, debe ser igual o menor a 10 UITs, que son concretamente 46.000 soles. Es decir, si mi contrato tiene un valor de 46.000 soles a menos, puedo pactar, no es que necesariamente, ¿de acuerdo? Puedo pactar que mi arbitraje se resuelva en el SNA, ¿de acuerdo? ¿Se puede acumular pretensiones en un arbitraje? Sí, sí es posible. El artículo 45.17 al 45.19 de la Ley de Contrataciones del Estado dice que, y aquí, por ejemplo, es importante tener o hacer una interpretación correcta de lo que establece la norma, ¿no? Lo que dice la norma es que constituido un tribunal arbitral o un árbitro único una vez que esté constituido, dice, las partes, ¿no? Y siempre que ya el arbitraje se esté en curso, ¿no? Cualquiera de las partes, dice, debe solicitar a los árbitros la acumulación de las pretensiones al arbitraje que ya está en curso. Es decir, que cuando ya tengo un arbitraje en trámite con un tribunal arbitral constituido, cualquier nueva controversia que surja durante la tramitación o durante la ejecución de un contrato, voy a tener que pedir que se acumule ante ese tribunal arbitral que ya está constituido, ¿de acuerdo? Lo que no significa que ese tribunal o árbitro único esté obligado a admitir o aceptar mi pedido de acumulación. Este tribunal o árbitro único podría desestimar mi pedido, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Y por eso aquí está la respuesta a lo que estamos conversando. El artículo 45.20 de la Ley de Contrataciones del Estado me dice, ¿no? ¿Qué pasa si es que el árbitro o tribunal me deniega el pedido de acumulación? Lo que me dice la norma es que puedo, una vez que me han notificado la denegatoria, puedo pedir el inicio de un nuevo proceso arbitral dentro de los 15 días hábiles siguientes a que he recibido esta notificación. ¿De acuerdo? ¿Qué más encontramos en la Ley de Contrataciones del Estado? El laudo. Lo primero que debemos tener en cuenta es que todo laudo arbitral, y de esto ya ha habido una clase, entiendo, esto, es más, creo que una semana de clases en el curso de arbitraje, el laudo arbitral es inapelable, todos creo que tenemos claro eso, es definitivo, es obligatorio y de obligatorio cumplimiento para las partes desde el momento de su notificación, ¿no? O en todo caso, desde el momento en que se notifican los pedidos, las decisiones sobre los pedidos complementarios que se planteen sobre el laudo, ¿no? O sea, de rectificación, integración, interpretación. Pero además el laudo dice se debe notificar a las partes a través del SEACE, ¿de acuerdo?
para efectos de que el laudo sea eficaz, y así lo establece el artículo 45.21 de la Ley de Contrataciones del Estado. Contra el laudo, lo único que cabe es la interposición de un recurso de anulación, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Arbitraje, por causales previstas expresamente en la ley. ¿De acuerdo? ¿Cuál debería ser la estructura, digamos, básica de un laudo arbitral? ¿Qué es lo que mínimamente debería contener, ¿no? A ver, como primer punto, los nombres, nacionalidad, domicilio y generales de ley de las partes y los actos. Un segundo punto, el lugar y fecha en la que se pronuncia el laudo arbitral, un poco para saber de dónde viene y además para delimitar cuestiones competenciales para efectos de un eventual recurso de anulación. La relación de las controversias que han sido sometidas a arbitraje, ¿no? Un poco para hacernos una idea de sobre qué se está emitiendo una decisión. La individualización y evaluación de las pruebas y su relación con la controversia, ¿no? Que es un poco el análisis que se va a hacer respecto a aquello que se ha aportado como material probatorio. La fundamentación de la decisión arbitral, sea en derecho o en equidad, dependiendo del tipo de arbitraje que se haya seguido, ¿no? Sea un arbitraje de derecho o de conciencia, ¿no? El modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones o de los derechos exigibles. Debería explicarse o decirse, a pesar de que la propia ley de contrataciones del Estado ha establecido que existe un plazo de 15 días hábiles desde que el laudo queda firme para que las partes cumplan con lo decidido en el laudo arbitral. Debería eventualmente establecerse algún tipo de penalidad en caso de incumplimiento, es, digamos, optativo, pero podría hacerse, ¿no? Y finalmente las firmas de los miembros del tribunal arbitral, que es, digamos, lo que le da, digamos, el rasgo de autenticidad al laudo que se ha emitido, ¿no? La anulación de laudos arbitrales, bueno, sobre esto también en el curso de arbitraje ha habido, digamos, una explicación bastante amplia. De esto podemos hablar en el artículo 45.22 al 45.25 de la Ley de Contrataciones del Estado. Algunos detalles importantes a tener en cuenta es, por ejemplo, si nos percatamos en lo que dice la diapositiva, ¿no? Existe la posibilidad, ¿no?, de requerir la presentación de una carta fianza solidaria incondicionada de realización automática a favor, dice la entidad, conforme al porcentaje que establece el reglamento, con una vigencia no menor a 6 meses renovables, esto cuando queremos interponer un recurso de anulación. La norma también ha establecido que las entidades solamente deberían, ¿no?, iniciar la acción judicial de anulación del laudo previa autorización del titular de la entidad mediante resolución motivada, bajo responsabilidad, dice, ¿no? Esta facultad además dice es indelegable y la razón que motiva esto es que debe realizarse un análisis de costo-beneficio, considerando el costo en tiempo, recursos, ¿no?, de lo que va a implicar el proceso judicial y, digamos, la expectativa de éxito que se podría tener. Pero, y ahí hay un detalle, ¿no? Y es que la norma dice esto, pero en la práctica, técnicamente, cuando se trata de arbitrajes con el Estado, la mayoría de laudos arbitrales son llevados a un recurso de anulación. Esto, según lo que, digamos, se cae de Maduro, es básicamente por un tema de responsabilidad funcional, porque claro, ningún funcionario va a querer que a futuro se le termine atribuyendo responsabilidad de que pudo haberse anulado un laudo y que no lo llevó a anulación, ¿no? Pero en realidad el espíritu de la norma es no promover la interposición de recursos de anulación que terminen siendo ociosos en el tiempo y que lo único que hagan es más bien generarle mayor carga procesal al Poder Judicial, mayor carga procesal a las propias procuradurías, mayor pérdida de tiempo en algo innecesario, porque por lo menos en la idea de la norma es tratar de avanzar con las relaciones contractuales y no
entramparse en mayores litigios que a la larga van a terminar en el mismo punto de partida, ¿no? Esa es un poco la cuestión, ¿de acuerdo? Bueno, finalmente, la ética en el arbitraje también está regulada en la Ley de Contrataciones del Estado. Esto lo vamos a encontrar del artículo 445.26 al artículo 45.30 de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Cómo funciona esto? El OCE. ¿Qué intervención tiene en esto? Lo que dice la norma es que el OCE aprueba un código de ética para el arbitraje en las contrataciones del Estado. Este código es de aplicación primero para los arbitrajes que administra el SNA, para los arbitrajes ad hoc y supletoriamente para los arbitrajes administrados por una institución arbitral, siempre que esta institución arbitral no tenga previamente aprobado un código de ética o que teniéndolo, ¿no? No establezca la infracción del árbitro o no establezca una sanción para ese hecho, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con los árbitros en esto? Bueno, la norma lo que manda es que los árbitros, dice, sean independientes, imparciales durante el desarrollo de todo el arbitraje, deben, dice, honrar su deber de revelación. Esto significa ¿qué cosa? Que cumplan con su obligación de informar oportunamente, dice, si existe alguna circunstancia que les impide ejercer el cargo con independencia, imparcialidad y autonomía. Y deben además actuar con transparencia, observando debida conducta procedimental, y este deber de revelar o de informar, ¿no? Se va a mantener a lo largo de todo el arbitraje. Es más que todo una invocación a los árbitros de que, digamos, obren de buena fe, de manera correcta y transparente principalmente, ¿no? ¿Cómo funcionan las infracciones? ¿Cuándo hay una infracción? Cuando se presenta un incumplimiento a las obligaciones señaladas para los árbitros, las que acabamos de mencionar, ¿no? Es decir, referidas a los principios de independencia, imparcialidad, transparencia, debida conducta procedimental previstas en el Código de Ética para el arbitraje de contrataciones del Estado. Según la gravedad, se puede amonestar a los árbitros, se les puede suspender temporalmente hasta por 5 años para el ejercicio de la función arbitral, o eventualmente se les puede inhabilitar de manera permanente para ejercer la función arbitral. En el caso de aquellos casos donde resulte de aplicación este código de ética, quien va a ser el competente para aplicar este código va a ser el Consejo de Ética del OCE, ¿no? El cual dice se encarga de determinar la comisión de la infracción y de imponer las sanciones respectivas. Este se encuentra integrado por 3 miembros, dice, independientes de reconocida solvencia ética y profesional, que son elegidos por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El miembro del Consejo puede ser remunerado. La organización, estructura, atribuciones, mecanismos de designación, funcionamiento y demás son establecidos, dice, en el reglamento. Eso es lo que establece el artículo 45.30 de la Ley de Contrataciones del Estado. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el rol y participación en los procesos arbitrales? Que es un poco ya una suerte de conclusión evidente de todo lo que hemos venido conversando, del OCE, de las cámaras de comercio y de los centros de arbitraje que no son cámaras de comercio en el arbitraje en contrataciones del Estado. Básicamente lo que hacen los centros de arbitraje, ¿no? Es administrar los procesos arbitrales nacionales e internacionales, realizan además una supervisión y control para un correcto desenvolvimiento de los árbitros, ¿no? El propósito, en teoría, es que
un centro de arbitraje termine siendo una suerte de filtro de calidad del ejercicio de la función arbitral. Ahora, algo que es cierto es que cada centro de arbitraje tiene, en teoría, sus propias reglas, algunas muy parecidas, pero cada uno tiene su propio sistema de trabajo y no necesariamente lo que para unos es bueno y eficiente, para otros necesariamente ha de serlo, ¿no? De hecho, hay muchas críticas en algunos casos hacia algunos reglamentos arbitrales, hacia algunos procedimientos o forma de trabajo de algunos centros de arbitraje que, digamos, a ojos de otros profesionales no necesariamente se ve de la misma manera, ¿no? Ok, el SEACE. Es importante por lo menos tener una idea de lo que es el SEACE. En este curso de contrataciones del Estado, además entiendo, ha habido una clase o dos, me parece, dedicadas exclusivamente a hablar del SEACE. El SEACE en el arbitraje en contrataciones del Estado sí es importante. ¿Por qué? O por lo menos cuál es la parte que a nosotros nos debería interesar, ¿no? El artículo 45.33 de la Ley de Contratación del Estado dice que los árbitros y las instituciones arbitrales encargados de la administración de los medios de solución de controversias deben cumplir con registrar en el SEACE toda la información que establezca el reglamento y aquella que requiera el OCE. Entre ello, el hecho de publicar los laudos en el SEACE, en la plataforma del SEACE, que además, que si bien es cierto, es todo un procedimiento bastante tedioso porque la plataforma demora en cargar, se para colgando, pero habíamos hecho mención hace un momento que los laudos arbitrales para efectos de eficacia debían necesariamente ser notificados a través de la plataforma del SEACE. Entonces, por eso es importante tener en cuenta ello, ¿no? ¿Qué más establece la Ley de Contrataciones del Estado? El artículo 45.35, que las instituciones arbitrales deben, desde la terminación de un proceso arbitral, custodiar el expediente arbitral por un periodo de 10 años. ¿De acuerdo? Esto en el caso de arbitrajes administrados, lo custodia la institución arbitral. Y en el caso de arbitrajes ad hoc, quien debe custodiar el expediente arbitral es el presidente del tribunal arbitral o el árbitro único. Y esto bajo responsabilidad, 10 años. Aquí hay todo un tema, ¿no? Porque yo no sé qué tan eficiente pueda ser, por lo menos en el caso de arbitrajes ad hoc, y pensaría inclusive que en los arbitrajes administrados por centros de arbitraje, que la custodia de estos expedientes arbitrales la maneje tanto un presidente de tribunal, árbitro único, eventualmente un centro de arbitraje. Pues si se trata de un arbitraje con el Estado, así como ocurre, por ejemplo, con el Archivo de la Nación o el Archivo Central del Poder Judicial, pienso yo que el OCE debería manejar un archivo general de procesos arbitrales año por año, donde todos los árbitros en arbitrajes ad hoc o algunos centros de arbitraje de determinadas características le remitan año a año el bloque de procesos arbitrales culminados para que finalmente el OCE centralice eso. La norma no está diseñada así, pero debería, creo yo, por un tema de, digamos, mayor garantía de custodia, ¿no? Porque, digamos, se le exige algo que, por ejemplo, a un presidente de tribunal arbitral o un árbitro único, se le exige algo que en los hechos, digamos, resulta poco racional, el hecho de tener que custodiar un expediente arbitral por 10 años desde que terminó, cuando si de por sí el plazo para interponer un recurso de anulación es de 20 días hábiles, pedirle que lo guarde por 10 años no tiene, digamos, mucha razonabilidad, porque finalmente, en todo caso, debería encargarse la custodia al propio Estado, ¿no? Y en todo caso establecer algún tipo eh, de tasa administrativa que se le deba pagar al Estado por esta custodia, pero finalmente tener un gran archivo que permita acceder a esta información, ¿no? Bueno, y con eso, estimados amigos, vamos a dar por culminada esta sesión. Yo les agradezco su tiempo. Si tienen alguna duda o inquietud, encantado de absolvérselas
Y si no, bueno, muchas gracias por regalarme unos minutos de su valioso tiempo. Pues bien, diciendo ello, muchísimas gracias al doctor Camargo por la cátedra del día de hoy. Y bueno, con los demás participantes, salvo que haya alguna pregunta, con eso damos por concluida la sesión. Muchas gracias por su participación y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, buenas noches.